Hola, muy buenas tardes. Ya por fin estamos arreglando el sonido, ya por fin estamos al aire. Creo que ya estamos bien con todo. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen por Facebook, que en este momento nos siguen por Facebook en directo y que después nos pueden ver en YouTube en diferido. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos acompañan en nuestra emisión hoy de la número 182, hoy 26 de agosto de 2020. Agradecemos enormemente siempre a las personas que nos están apoyando en este proyecto de comunicaciones y de veeduría como tal. Ellas son nuestras familias Quintero Rodríguez, Mosquera Valencia, González Gutiérrez, Bedoya Betancur, que se une esta nueva familia, Echavarría Gudelo y Echavarría García. Obviamente darle un cordial saludo al personal que siempre nos apoya programa tras programa. Entre ellos pues está la Corporación Simón Bolívar y la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 de la FM, que es una emisora que ha venido, es una emisora comunitaria que desde los comienzos, desde el programa Sobre la Mesa, nos ha venido apoyando y en la cual estamos en este momento en enlace en directo hasta las 4 de la tarde. También darle un saludo muy especial a Elvin Pino Mosquera, Camilo López, quien es el director de producción, Joana Piedrahita, Jorge Tobón Macías y Hamilton Suárez. A ellos un cordial saludo y un cordial agradecimiento por toda esa ayuda y ese apoyo que nos prestan. Hoy, infortunadamente, antes de que arranquemos con nuestra compañera Jenny Street, eh, quiero enviarle un saludo muy solidario a la familia y a todo el grupo de trabajo de nuestro desaparecido. Hoy nos cuentan que falleció infortunadamente un gran líder comunitario de la ciudad, que es el señor Antonio López, que hacía parte de la corporación de la asociación ASEMAR de residuos. Entonces, enviamos a su familia, a sus compañeros de la asociación, un cordial saludo y un caluroso abrazo fraterno y de solidaridad con toda esta gente. Yo particularmente tengo un gran recuerdo de Antonio. Antonio acompañó a esta veeduría en algunos procesos de formación en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional y estuvo siempre acompañándonos a nosotros. El año pasado tuve un recuerdo y un agradecimiento con él muy grande porque nosotros de la veeduría tuvimos un compañero que también se enfermó mucho, César Callejas, y entonces desde la veeduría empezamos a hacer una campaña por WhatsApp para recoger algunos fondos para poder ayudar a nuestro compañero César Callejas. Y fue Antonio López precisamente una de las personas que primero se reportó con su ayuda económica y visitando a César Callejas, llamándole y estando pendiente de él. Entonces deja Antonio López un gran recuerdo y un gran agradecimiento de mi parte, y yo sé que muchos líderes de la ciudad, del liderazgo de la ciudad, deja un gran recuerdo, una persona totalmente tranquila, serena, transparente y con unos grandes aportes para el desarrollo de nuestra ciudad. A toda su familia, a todos sus amigos, sus compañeros de lucha, un abrazo solidario. Que Dios lo tenga en eterno descanso. También recordarles, la emisora comunitaria simplemente nos abre las puertas para que nosotros hagamos nuestro programa dentro de nuestra estrategia de comunicaciones y nos presta, nos apoya con toda la producción del programa Sobre la Mesa. Por lo tanto, lo que se diga acá no tiene que ver nada con la emisora comunitaria. Esto no es responsabilidad de la emisora comunitaria, sino que es responsabilidad de nosotros como veeduría. Lo que les digo es porque la semana pasada sucedió un hecho bastante vergonzoso y penoso. Una persona se instaló al frente de la emisora comunitaria Zona Radio a hacer una serie de insultos contra el productor de la emisora comunitaria Camilo López, diciéndole que por qué todavía nos estaban permitiendo el espacio a nosotros, una serie de atropellos y epítetos que
pues repetirlo sería, no tendría presentación, pero yo lo llamo a la cordura. Yo creo que estamos en una democracia donde todos tenemos derecho a expresar nuestra forma de pensar la política, de mirar, en el caso de nosotros, la parte de la planeación del desarrollo social. Yo insto a esta persona, si nos está escuchando, a algún compañero de él, que si tiene alguna queja, algún reclamo, se acerque y hacemos un programa con él, pero que por favor no tome este tipo de acciones que son totalmente violentas y que lo deja muy mal parado a él y que obviamente pues nos ponen unas alertas a nosotros porque no vaya a ser que esto llegue a alguna acción de hecho. Bueno, hoy en Sobre la Mesa tenemos un programa, también un tema muy importante que va a ser Jenny, nuestra compañera, que va a estar hoy como panelista principal y ella va a ser la que va a presentar el programa como tal y va a presentar el tema y obviamente también va a presentar los invitados. Jenny, recibe un buen saludo, un agradecimiento por estar con nosotros. Toma la palabra, por favor. Jorge, no veo a Jenny por ahí. Bueno, en este momento no sé qué pasaría con la compañera Jenny, que algún percance tuvo que haber pasado con su celular, que en este momento no está con nosotros. Pero bueno, continuemos entonces. En este momento nos encontramos, quienes nos acompañan en este momento. Nos acompañan entonces Margarita Trujillo Turizo, abogada, y ahí es como Margarita Turizo y Lorena Nicous Ángel. Ellas son las invitadas que trajo entonces Astrid Elena para que desarrollemos el tema de hoy. El tema de hoy trae un eslogan muy importante: ni una más ni una menos, vivas nos queremos. Esto a raíz de los retos y avances de los 5 años de la ley de feminicidio. Yo le doy entonces una bienvenida, mientras tanto, a las compañeras que nos están acompañando hoy, valga la redundancia. Compañera Margarita, muy buenas tardes. Por favor, que prenda el micrófono. Margarita, o de Ay, pronto. sí, qué pena, qué pena. Y la Margarita, muy buenas tardes. Bueno, gracias. No, que muy buenas tardes, Jorge Iván. Muy buenas tardes también a Lorena, a Víctor Hugo, que también está ahí. Jenny estaba hasta hace un momentico, no sé qué le pasó, pero estuvo pues todo el rato. Muchas gracias por esta invitación. Pues Jenny me había invitado a mí principalmente para que recordáramos con mucho amor a una persona que es mi madre, que luchó toda su vida por los derechos humanos y especialmente por los derechos específicamente de las mujeres colombianas. Que mi madre se llama o se llamaba, porque se murió hace 50 días, el 8 de julio de este año, Rosa Turizo de Trujillo. Entonces a Rosita Turizo se le ha dicho la sufragista de una manera cariñosa y política, ¿cierto? Porque fue una de las tantas mujeres, porque fueron muchas las mujeres que trabajaron para obtener el derecho al sufragio o el derecho al voto de las mujeres colombianas. Entonces, mi mamá desde los 24 años, que terminó su carrera de Derecho en la Universidad de Antioquia, en 1953, a ella le impactó mucho que fuera abogada, pero no fuera ciudadana de Colombia. Y también le impactó, ella dice pues que ella trabajó toda su vida, o sea, se murió de 91 años y empezó a los 24 a trabajar. Entonces, ¿cuántos serían? Como más o menos que por ahí no sé, 60 y pico de años, como 67 años más o menos de su vida trabajando. Entonces, y también porque con una compañera de ella, amiga, arquitecta, se había encontrado. Ella dice que por donde quedaba el Palacio Municipal aquí en Medellín, y que la arquitecta Fanny Córdoba
llorando le dijo: Rosita, estoy muy triste porque ya llevo entrenando a 3 directores de planeación del municipio de Medellín y a mí no me nombran. Entonces mi madre, Rosita, decía: no, o sea, soy abogada y no soy ciudadana, y arquitectas, ingenieras, médicas, y no nos otorgan y nos entregan la posibilidad de estar en trabajos que nos los merecemos. Entonces empezó a trabajar por los derechos de las mujeres. Ella también venía de una familia, o sea, de un papá y una mamá, que toda la vida les dijeron a ella y a 5 hermanas y a 3 hermanos que ellos deberían ser profesionales. Y siempre hablándoles mucho de la importancia de los derechos humanos, de las libertades individuales. Era una familia liberal y progresista. Entonces, ella se graduó de abogada y empezó a trabajar en ese momento por la posibilidad de un trabajo digno y también por el derecho al voto. Recuerden que el voto, ayer se cumplieron 66 años de haberse expedido el acto legislativo número 3 de 1954. Ese acto legislativo era el que le otorgaba el derecho al voto a las mujeres. Pero ese acto legislativo se otorgó cuando estaba Colombia en un régimen dictatorial con el general Rojas Pinilla. Entonces, a pesar de que se había dictado ese acto legislativo, no se pudo ejercer el derecho al voto. Ahí, como un decir, que el derecho al voto se lo otorgó el general Rojas Pinilla a las mujeres. No. O sea, estaba el general Rojas Pinilla, o sea, en el poder, porque recuerden que estábamos en esa, pues estábamos, no, porque yo no había nacido todavía en esa época, pero estaba Colombia en una época de conflicto muy horrible. Hicieron la constituyente y algunas mujeres, que a mí me gusta recordar mucho esas mujeres: Ofelia Uribe de Acosta, Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia de Ubac, entre muchas otras, habían ya dado la pelea, la lucha para que en esa constituyente se integrara el derecho al voto de las mujeres. Pero fue mucho, mucho el trabajo. Entonces, yo quisiera, señora Margarita, porque el tema es sí, bastante extenso y bastante sí, interesante. Jenny tenía planeado pasar un video para contextualizar bien a sí, nuestras de personas Rosita Turizo, ¿sí lo tenés ahí? Y poder desarrollar mucho, mucho mejor el tema, que yo sé que hay mucho de qué hablar. Listo. Y con en torno a las mujeres. Jorge, ya está Jenny ahí. Y qué pena que me estaba extendiendo, pero es que están... No, por favor, no tiene de qué avergonzarse ni por qué pedir disculpas. Entonces, de pronto, mientras que Jenny se acomoda, podemos entonces mirar el video mientras tanto. Sí. Sí, antes de proyectar el video, pues queremos darle la bienvenida, o yo se la quiero dar porque tuve unas dificultades técnicas para iniciar, pero bien llegadas Lorena y Margarita, que nos están acompañando en esta conversación. El tema pues es sobre la ley 1761, la ley de feminicidios, y un reconocimiento también que queremos hacer a Rosita Turizo por ser una de nuestras sufragistas del siglo XX y del siglo XXI, y una de las mujeres referentes en la historia de Colombia en los derechos civiles y políticos de las mujeres. Entonces, para recordar a Rosita Turizo, porque recordar es pasar por el corazón, y porque a Rosita Turizo realmente la tenemos muy en nuestro corazón y tenemos mucho que agradecerle como mujeres contemporáneas, el poder desarrollar también nuestros derechos políticos. Entonces, queremos proyectar este video. Por favor, compañeros. Yo no era ya en primero derecho bien consciente de la discriminación legal contra las mujeres. Yo iba a ser abogada y yo no era ciudadana colombiana.
A la abogada Rosita Turizo de Trujillo se le conoce en el país como una de las promotoras del derecho al voto femenino, logrado en agosto de 1954. Y el día anterior al ingreso a clases fui a preguntar cuántas mujeres éramos. Y la secretaria sacó la lista y me dijo, son 63, 62 hombres y usted. Su padre, médico de profesión, inculcó a su familia la importancia de la educación profesional, lo que generó en Rosita autonomía, capacidad de decisión y seguridad. Un encuentro casual con una excompañera de colegio, quien entre lágrimas le contó una situación de discriminación laboral, generó en Rosita una profunda indignación. Hoy nombraron un arquitecto de la calle que no sabía dónde está parado y me pusieron la tarea de que yo le enseñe el trabajo para que él sea el jefe. Así, en 1955 nació la Asociación Profesional Femenina de Antioquia. Rosita, además, ha ocupado prominentes cargos públicos y ha sido una gran activista social. Se propone hacer algo y desde que sea una cosa buena, no la abandona. Y hasta el final. Por su compromiso en la defensa de los derechos femeninos y su inquietud constante por hacer de las mujeres ciudadanas activas, Rosita Turizo de Trujillo es una mujer sin miedo. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos pues nuevamente a este programa Sobre la Mesa, un programa que realizamos desde la Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6, en alianza con la emisora Zona Norte. También pueden proyectar este programa por el canal de YouTube y por la página web que tenemos de la Veeduría Ciudadana, la página del Facebook, en el Facebook Live. Entonces, bueno, luego de ver este video, queremos hablar con Margarita Rosa Turizo, Trujillo Turizo, que es la hija de Rosita Turizo, que nos cuente, que nos comparta un poco sobre su vida, sobre la lucha también que la madre ha realizado y cuáles consideras, Margarita, que fueron los hitos. Pues el hito fue lograr el derecho al voto, pero también hay otros derechos civiles que se lograron a partir de eso. Nos gustaría también conocer contigo, pues en esa lucha sufragista y por los derechos civiles, cómo fueron los derechos y los otros hitos que logramos también para nosotras las mujeres en la sociedad colombiana. Sí, Jenny, que estaba ahorita contando, pues que nos dio mucho pesar, o por lo menos a mí que no te veía cuando íbamos a empezar el programa, pero entonces habíamos empezado y yo les estaba contando sobre mi madre, Rosita Turizo, y ya les había contado un poco de algunas cosas, y yo digo que de mujeres como Rosita Turizo han existido muchas y existen muchas, y qué rico que existan. Y una de esas es, por ejemplo, Jenny, que es una mujer empoderada, constante con la defensa de los derechos de las mujeres, preocupada por estar constantemente mirando y viendo a ver cómo se mejoran las condiciones de las unas y de los otros. Y esa era mi mamá. Mi mamá en esa época pues estaban no se sabe cuáles condiciones más difíciles, si las anteriores o si las actuales, porque yo creo que todas las épocas de la humanidad parece que han sido difíciles, ninguna pues parece ser que ha sido fácil, pero mi madre tuvo la fortuna de nacer en una familia de un padre médico, de una madre también librepensadora, de familia de educadoras. O sea, las abuelas de mi abuela, o sea, de la mamá de mi mamá, tenían un colegio en Medellín en 1800, a finales del año 1800, en Medellín, laico y mixto, a donde constantemente se lo cerraba. Hacían
reuniones por las noches en el colegio también, tertulias políticas, y en esas épocas se utilizaba mucho la ouija, y entonces era para llamar a los espíritus de los políticos liberales, contaba pues mi abuela y contaba mi mamá. Entonces, y por el lado del papá de ella, o sea, de Justiniano Turizo, que fue un médico de la Universidad de Antioquia y profesor, y también tiene su historia con sus tías abuelas, también educadas y también haciendo tertulias en las noches, y por las dos familias excomulgadas, pero excomulgadas porque eran mujeres que participaban activamente en la vida política y social y educativa de la época. Entonces mi mamá tuvo la fortuna de estudiar, y eran 9 hijos y estudiaron todos profesionales. A mi mamá le decían el papá y la mamá: ustedes no son para la cocina. Y no es por denigrar la cocina ni ninguna actividad doméstica, porque son todas muy importantes, sino que si las mujeres, en esa época más, si la mujer se quedaba en la cocina, pues en la cocina se quedaba. Entonces a ella constantemente les decían: ustedes van a estudiar, ustedes van a ser profesionales. Y así fue. Ella también contaba, mi madre contaba que se reunía con las compañeras del colegio y se hablaban entre ellas y se decían: ¿y qué vamos a hacer? Y mi mamá decía: yo voy a ser abogada. Y que todas se cogían así, mi mamá decía, la barriga, y se reían, y mi mamá decía: ¿pero por qué se ríen? ¿Por qué les parece tan gracioso que yo diga que voy a ser abogada? Incluso era pero metida que iba a ser abogada, aunque su papá, que era médico, le insistió mucho que fuera médica, y ella le decía: no, papá, yo no voy a ser médica, voy a ser abogada. Y fue abogada y dedicó su vida entera a la defensa de los derechos de las mujeres. Empezó con el derecho al voto, que ahorita yo les estaba contando. Entonces, en el 54 se hizo ese acto legislativo, pero se tumbaron al dictador y se vino el plebiscito, y estuvieron la Asociación Profesional Femenina, que ella creó con unas amigas profesionales, haciendo mucho trabajo para que el acto legislativo, el número 3 del 54, se pusiera a consideración en el plebiscito del 57 para que fuera ratificado. Y así fue. Ella contaba que el conservador y el liberal de la época, Guillermo León Valencia y Alberto Lleras Camargo, llegaron a Medellín, y ellas estaban en el club de profesionales, 30 mujeres reunidas hablando sobre estos temas. Llegaron ellos y ellas se le acercaron a estos personajes y les dijeron que ellos que habían pensado del voto femenino. Y mi mamá siempre decía que se miraron como que no habían hablado del tema, y que les preguntaron: ¿y a ustedes sí les interesa ese tema? Y que mi mamá respondió: sí, a nosotros sí nos interesa y mucho. ¿Y ustedes cuántas son? Que les preguntaron, y que eran 30, y que ella le dijo: somos 200. Y que se miraron así más sorprendidos. ¿Cómo? Ah, entonces las vamos a invitar al Club Campestre mañana para que vayan, y allá les vamos a contar. Y entonces... Ese es el lobby que hacían las mujeres, sí, desde antes. Pero Margarita, ven, claro, recojamos un poco. Voy a terminar el cuento, Jenny. Sí. Entonces, ahí, pero con el sufragio, eso fue como un empujón que las antioqueñas tuvieron. Entonces, que al otro día en el campestre, en el acto político, estaban diciendo pues las palabras, y dijeron: las señoras que les interesa el voto, para que sepan que sí va. Y el 1 de diciembre de 1957, 1.853.000 mujeres votaron, casi el 45% de la población votante ese día. Margarita, y lo más bonito en ese momento fue que esa votación fue en el primer plebiscito por la paz en el país. O sea, nosotras las mujeres históricamente hemos también puesto nuestro granito de arena por la paz. Ese primer voto, 1.800
1.800.000 mujeres que votaron por la paz. Sí, sí. Votaron por la paz El derecho y a vivir votaron en paz. conscientes y felices. Y votaron conscientes y felices. Y resultan... Margarita, discúlpame un momento, Sí, yo dale, quiero dale. antes hacer como una Estás presentación preparando, Jenny, también, porque realmente la salida por... con Lorena a las 3:30, bueno, estamos pendientes pues de otro tema acá con la articulación con la emisora. Presentar también, o sea, presentarte a ti, Margarita, porque realmente no te he hecho la presentación. Tú eres abogada, integrante de la Unión de Ciudadanas de Colombia, has sido también secretaria de las Mujeres de Medellín y en este momento estás también integrando el... Y estamos acompañadas también con Lorena Nicous Ángel. Ella es diseñadora de alta costura y maquilladora profesional, activista y defensora de los derechos humanos, integrante de Antioquia Trans y la Red Popular Trans. Ella es vocera de las mujeres trans ante el Consejo de Seguridad de las Mujeres de Medellín, que es muy importante esa instancia también para la seguridad de las mujeres. Representante del laboratorio co-creativo de En Plural por Antioquia Trans. Trans, ella es la presentadora de un programa que también realizan que se llama Las Putas Noticias. Es un noticiero disruptivo, es un noticiero de sátira, donde se muestra la situación de seguridad parte de las mujeres trans, porque sabemos también lo difícil que es este territorio, la ciudad y el país, con el respeto a la dignidad de las mujeres trans. Y también ella impulsa la organización del numeral Yo Marcho Trans Medellín. Entonces, bueno, bienvenida a Lorena, con respecto mujeres trans también, ¿cómo les parece también este derecho, la historia que nosotras también hemos tenido a partir del logro de este derecho al voto? Y si consideras que ese derecho al voto ha ayudado a fortalecer también el proceso de la población diversa y de las mujeres trans en todo este ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Bueno, buenas tardes, encantada de estar con ustedes esta tarde. Acerca del voto femenino, pienso que se ha abierto muchas puertas, sobre todo a la comunidad diversa, puesto que éramos muy reprimidas por el patriarcado, y al abrir esa puerta al voto femenino, se abren más opciones para nosotras poder sufragar y estar como en esa contienda electoral y todo eso. Gracias, Lorena, bien llegadas pues al espacio. Y bueno, con Margarita también estábamos preguntándole también sobre este tema de los derechos. Cuéntanos, Margarita, sobre la expedición de las cédulas para las mujeres en esa época, que también de alguna manera eso, pues de alguna manera era reconocer a las mujeres como sujetas políticas y como sujetas de derechos. Entonces, fue muy importante también el logro de esa cedulación. Cuéntanos un poco, si sabes Sí. también de voz de tu madre. Sí, no, antiguamente, pues antes de ser ciudadanas colombianas, porque es que cuando le otorga el derecho al sufragio los congresos a sus ciudadanos o ciudadanas, es cuando se otorga también ese título, ¿cierto? El derecho al voto, el derecho al sufragio, da el título de ciudadano o ciudadana. Entonces, antes de ser ciudadanas, las mujeres de Colombia se tenían unas tarjetas de identidad, o sea, no tenían cédula, no existía la cedulación para las mujeres. Incluso esa primera votación, a las mujeres se les dijo que podían votar con sus tarjetas de identidad. Incluso hace poco encontramos una tarjeta de identidad con la que votó una tía, hermana de mi mamá. Fue súper bonito porque la encontraron y me la pasaron y yo se la pasé a la presidenta de la Unión de Ciudadanas y vimos cómo era la tarjeta de identidad, que era diferente a la cédula que tenían los hombres. Pero en ese momento votaron
con el pase, con la tarjeta del Seguro Social, con el pase incluso de la licencia de conducción, etcétera, etcétera. Luego ya con el título de ciudadanas, pues ya se cedularon. Tú me has preguntado que después del voto, porque es que las mujeres en el mundo, no solamente en Colombia, hemos tenido más o menos el mismo proceso. O sea, las mujeres y los hombres, porque recuerden que los hombres en una época tampoco votaban, los hombres en una época tampoco los dejaban estudiar, eran, pues existían, eran las monarquías o pues no existían esas posibilidades para los seres humanos en general. Pero primero los hombres les fueron adquiriendo esos derechos y luego las mujeres fuimos adquiriendo los derechos. Por ejemplo, una Ofelia Uribe de Acosta, que era muy mayor cuando mi mamá era muy jovencita, ella fue una mujer de las que dio la lucha para que las mujeres pudiéramos ingresar al bachillerato y después para que las mujeres pudiéramos entrar a la universidad, porque es que no podíamos. Entonces fue primero poder entrar al colegio, al bachillerato, a la universidad. La ley 28.932, o sea, el voto fue en el 54, lo ejercimos en el 57 y en el 32 se le dio la posibilidad a las mujeres en Colombia para que pudieran manejar sus bienes, pero incluso tenían más derechos las mujeres solteras que las mujeres casadas. Cuando la mujer se casaba, se daba como ipso iure una capitus diminutio, o sea, casi que iba a ser manejada todo su patrimonio y etcétera por el esposo. Y eso fue lo que luego la Unión de Ciudadanas de Colombia y sus mujeres fueron revisando la legislación colombiana y eliminando todas esas leyes y proponiendo leyes en igualdad de condiciones con los hombres para Colombia. Bueno, Margarita, muchas gracias. Vamos a hacer entonces un corte del programa en el momento y ya regresamos. Ok. Bueno, regresamos en este segundo segmento del programa. Vamos a continuar nuestra charla con los dos temas que tenemos planteados. Uno es sobre los derechos civiles y políticos, pero también haciendo una recordación y un reconocimiento a Rosita Turizo como una de las sufragistas del siglo XX, siglo XXI. Y también vamos a trabajar el tema, a hablar sobre la ley 1761, que también está cumpliendo 5 años, está recién realmente promulgada, 5 años, pero que a 5 años de promulgación, nosotras las mujeres no hemos visto realmente un avance. Continuamos padeciendo violencias y continuamos con el asunto de los feminicidios y esto continúa en la impunidad. Las mujeres siguen denunciando, pero sin embargo siguen siendo asesinadas. Entonces, quisiera también compartirles, una parte como de estadísticas que tomamos desde el Observatorio de Seguridad para las Mujeres también, el Observatorio de Feminicidios, y en este observatorio, por ejemplo, hablamos de que de enero a julio de este año hay 291 mujeres asesinadas y en Medellín hasta julio hay 22 mujeres asesinadas, es decir, el índice de violencia contra las mujeres y sobre todo en términos de lo que es el feminicidio está bastante alto y es necesario, pues estamos solicitando también que a las autoridades que se atienda esta situación como una situación de una emergencia nacional humanitaria por la violencia feminicida y machista que estamos viviendo las mujeres. Margarita, nos gustaría mucho que tú nos contaras con respecto al tema del feminicidio y a la ley 1761, ¿qué apreciaciones tienes como abogada en términos de los retos y los avances que tenemos hasta el momento en el país? Sí, Jenny. Esa ley me parece a mí muy importante
primero que todo porque habla expresamente sobre una tipificación de un delito que no se había tenido en cuenta antes, como es el feminicidio, porque la ley penal siempre lo ha tenido como homicidio. Entonces el feminicidio fue después de un gran trabajo de las mujeres, de las feministas, en donde indicaban que habían unos hechos especiales que caracterizaban ese delito, entonces que se consagrara como un delito específico, especial. Con respecto a eso, yo tengo también otra opinión y es que me da mucho pesar, mucha tristeza, que en vez de adelantar Colombia y la humanidad en respetar la vida de los seres humanos, de mujeres y de hombres, hemos adelantado en tener que hacer leyes para identificar delitos y que cada vez se vuelven delitos como con más cizaña, con más, como, a ver, como, eso cómo se podría decir, como con más agravantes punitivos, pues desde los términos penales, y eso es Hay muy un triste. ensañamiento. Es un ensañamiento. Entonces, yo pienso que esa ley también habla sobre o sea, la ley habla sobre sanción, pero a todos nosotros se nos olvida las primeras palabras que tienen también las leyes y las órdenes que se expiden en las leyes, que es sensibilizar y motivar y evitar que ese tipo de delitos se den. Entonces, se nos olvida que es más importante propiciar una cultura no patriarcal, no machista, no violenta, para que ni esos delitos ni ningún otro delito se dé. Entonces solamente nos quedamos pensando en el delito del feminicidio, o sea, que es la muerte a una mujer por el solo hecho de ser mujer, por un odio específico a las mujeres, que es muy grave, muy triste, que le genera mucho dolor a las mujeres y la muerte incluso, y dolor a los hombres también. Entonces yo creo que tenemos que estudiar profundamente las causas de esos feminicidios y también los homicidios, porque cuando yo fui secretaria de las mujeres, a mí me gustaba mucho preguntar, bueno, hay tantos feminicidios y cuántos homicidios de hombres matándose entre ellos, porque el patriarcado y el machismo, o sea, los hombres no se perdonan la vida y no nos están perdonando a nosotras la vida. Entonces el patriarcado mata hombres y mata mujeres. Entonces ese es el quid del asunto. O sea, tenemos que empezar a reflexionar, a identificar qué es lo que nos está llevando a ser más violentos incluso que antes. ¿Por qué? O sea, se supone que debemos avanzar con la razón, o sea, ser más aceptadores de la diversidad, más progresistas, más entendedores de todas las situaciones, pero no. Entonces, el que hubiésemos tenido que hacer una ley para reglamentar los feminicidios, a mí me parece súper triste, pero hay que hacerlo. Pero entonces también, ¿cómo vamos a intentar eliminar esas causas, las causas que generan que los feminicidios se den, las causas que generan que los homicidios se den? Porque es que las guerras han matado hombres. O sea, la Primera Guerra Mundial, que incluso fue por causas familiares de los ricos de Europa, generaron
millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial generó millones de muertos y seguimos matándonos y específicamente un odio entre hombres y mujeres. Entonces hay que educar principalmente a hombres y a mujeres, a niñas y a niños, desde la primera infancia. O sea, como decía mi mamá, desde antes de nacer hay que empezar a dar los mensajes de respeto, de solidaridad, de, de entendimiento, ¿cierto? Para no crecer con ese pensamiento violento, patriarcal, que nos ha hecho tanto daño. Gracias, Margarita. Bueno, recordemos, yo quiero también recordar pues, el concepto de feminicidio. El feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo. Es el final del continuum de las violencias y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal. Este fenómeno ha sido clasificado según la relación entre víctima y victimario en 4 categorías: feminicidio de pareja íntima, feminicidio de familiares, feminicidio por otros conocidos, feminicidio de extraños, y todos estos atravesados por las diferentes opresiones que vivimos las mujeres a diario. El feminicidio hace parte de las múltiples violencias y complejas violencias que existen contra las mujeres, y no puede entenderse solo como un asesinato individual, sino como una expresión de esa violencia en la que el sostenimiento a los cuerpos, el sometimiento a los cuerpos de las mujeres y la extinción de sus vidas tiene por objetivo mantener la discriminación y la subordinación de todas. Entonces, lo que hablaba Margarita ahorita con respecto a la transformación de este sistema patriarcal, porque nuestra lucha como mujeres no es contra los hombres, es con los hombres, porque hay que hablar de la sociedad, o sea, es contra un sistema patriarcal y machista que oprime tanto a hombres como a mujeres. Entonces también quiero preguntarle a Lorena con respecto precisamente a los feminicidios, porque ahora pues la Red Popular Trans y Antioquia Trans y el movimiento trans del país y del mundo, estamos reivindicando también este concepto del transfeminicidio, ¿sí? Porque hay mujeres que también están siendo violentadas. Y quisiera también hacer una observación con respecto a los feminicidios que se están dando contra las niñas. Muy doloroso también. Niñas de 9, 10 años, 11 años que son violadas, asesinadas. Eso es un feminicidio en realidad. Entonces, ¿cómo estamos atentando contra nuestro futuro? Los jóvenes y las jóvenes. Entonces, Lorena, bienvenida. Desde tu proceso y desde también socialmente, ¿cómo están reivindicando y cuántas mujeres, si tienes también estadísticas y toda la situación que está? Cuéntanos el análisis que ustedes han hecho con respecto al tema del transfeminicidio. Bueno, pues en cuanto al transfeminicidio, aunque ya está tipificado como tal, todavía le falta mucho avance, pues porque todavía está muy sesgado, todavía vemos muchas violencias incluso generadas desde la institucionalidad cuando hay casos de transfeminicidio y desde la institucionalidad no respetan la identidad autopercibida ni esa construcción en cuanto a la identidad de género, ¿cierto? Vemos que acá en Colombia solo ha habido una condena a un transfeminicidio que sucedió en el 2017 en Garzón Huila, y la condena es de 20 años y el tipo ya era reincidente, ya había apuñaleado varias veces en otras ocasiones pues a la mujer trans que fue violentada. Aparte está cumpliendo la condena en un centro psiquiátrico, que eso me parece pues súper mal. Aparte también creo que estamos muy lejos de lograr cosas importantes en cuanto a ello, porque me pongo a ver la situación de Argentina, en específico
el caso del transfeminicidio, que en este caso allá fue tipificado como travesticidio, de Dayana Zacayán, una activista muy conocida de ese país, y que la persona que habían cogido como autor del hecho lo condenaron a cadena perpetua. Entonces pienso que nos falta mucho. Aparte vemos que la esperanza de vida de las mujeres trans en Latinoamérica es de 35 años, que es muy poco, que son violencias que para muchas empiezan desde la casa cuando son echadas de sus hogares por su identidad de género. También vemos que acá en Colombia va en el alza lo de los transfeminicidios, en lo que va del año van 11, y pues 4 de esos son de la ciudad de Medellín. Entonces es triste todo lo que se está viviendo en cuanto a transfeminicidios en Colombia. Y Lorena, ¿tú cómo has observado, por ejemplo, en términos de la política pública y de la atención a través de las rutas de atención que están establecidas en la municipalidad? Por ejemplo, que el 123 mujer o el tema también de la ruta a nivel departamental. ¿Tú qué tienes para contarnos sobre las rutas de atención? ¿Cómo te parecen? ¿Te han parecido? ¿Crees que sí hay una posibilidad allí de atención o todavía falta mucho? Todavía falta mucho, aunque con lo de la línea 123 mujer se ha, se ha aclarado pues un poco el panorama en cuanto a esas ayudas, y en cuanto a esas rutas de apoyo todavía falta, porque vemos situación que muchas necesitan un albergue, entonces van a estar en un albergue, pero a los 15 días tienen que desalojar, entonces sigue la misma situación. Aparte, volviendo como a lo de los transfeminicidios, no vamos muy lejos, que en enero el transfeminicidio de Alessandra Ramos, una niña migrante que estaba bajo protección de la fiscalía y aún así fue asesinada. Después de eso vemos que desde Secretaría de la Mujer y de la institucionalidad no sabían cómo tipificar pues este transfeminicidio, entonces son muchas violencias y todavía nos falta demasiado, porque a pesar de que ya se ha abierto el panorama, de que ya nos incluyeron como dentro de esas cosas de la mujer, todavía falta mucho. Sí, realmente una de las violencias pues padecidas por nosotras las mujeres, la violencia institucional, cómo también se refleja en todo este tratamiento que se le dan, a partir incluso de no reconocer que son mujeres, ¿sí? A partir incluso pues porque culturalmente también tenemos que trabajar mucho con la institucionalidad para que haya un respeto por los derechos humanos de la población LGTBI y el derecho a elegir, ¿no es cierto, Margarita? Pues hemos hablado de que ha sido un aporte desde el movimiento social de mujeres y por eso es que estamos luchando por el derecho a elegir, porque nosotras las mujeres somos unas mujeres autónomas y podemos tomar las decisiones en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Margarita, tú como exsecretaria de las mujeres, por ejemplo, ¿cómo observas el tratamiento también con la población LGTBI, con las mujeres trans y el asunto de la revictimización institucional? Las secretarías de familia, las comisarías de familia, por ejemplo, también, ¿cómo nos pueden ayudar en este sentido? Sí, o sea, me parece que podrían ayudar mucho. Lo que pasa es que culturalmente y la intolerancia y el desconocimiento y la falta de educación en estos temas y el rechazo, o sea, que hacen ciertos grupos específicos, retrógrados, o sea, que no aceptan ni siquiera el término género y que son detractores no solamente de los derechos de las mujeres en general, pues y con mayor razón de los derechos de las mujeres trans, y no solamente las mujeres trans, sino pues sabemos que son más afectadas las mujeres negras, las mujeres pobres, las mujeres del sur, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, yo digo que hay necesidad de educar. Si usted no educa, yo creo en la educación. Y yo como secretaria de las mujeres vi la diferencia de una población medianamente sensibilizada y educada
en estos temas y cómo cambia la persona su percepción, cómo cambia su actitud. Entonces, en el derecho, por ejemplo, para que los jueces entiendan, es que en las facultades de Derecho no se enseña ni siquiera la ley 1257 del 2008, eso no se enseña. O sea, uno, y váyase para cualquier facultad de Derecho a ver si si pregunte, eso no existe. O sea, no enseñan ese tipo de leyes a favor de las mujeres. Pues más difícil el tema con las mujeres trans y con la población LGBTI y todas las demás. O sea, eso es una intolerancia de los seres humanos. Entonces tenemos que enseñar a ser tolerantes, a ser solidarios, a entender la diversidad. Yo creo que estamos aprendiendo. Entonces, porque los jueces, o sea, es género y justicia, o sea, se vienen haciendo diplomados en ese aspecto, ¿cierto? O sea, entendiendo, o sea, para no tener palabras, a las mujeres como nos tratan, como putas, como locas, como bobas, como brujas, como brujas y como brutas, o sea, y pero a las sí, mujeres somos todo eso. exacto, así nos han tratado, así, ese es el patriarcado, ese es el machismo, por eso tenemos que enseñar esa educación no sexista, una educación diversa, una educación con diferentes enfoques, para que cuando los niños y las niñas vayan eh, creciendo y vayan viendo las diferencias, no se hagan los bullying a las personas que vayan expresando su diversidad sexual o que se consideren mujeres trans o hombres trans o etcétera, o todo lo que, pero eso se tiene que enseñar, porque lo que hoy se enseña y lo que la sociedad enseña es a discriminar. Entonces eso es muy duro. Y por eso todas estas leyes o sea, es que entre la ley y el hecho hay mucho trecho. O sea, las leyes existen, pero entonces tenemos que propiciar que el entendimiento y el respeto por los derechos humanos de todos los seres humanos, y no solo es que ni de los seres humanos solamente, sino del planeta. O sea, porque ya nos estamos quedando hasta sin planeta. Es que los seres humanos somos violentos con todo lo que se nos atraviese. Entonces, la institucionalidad es violenta con las mujeres y con las mujeres trans todavía más. La institucionalidad, los colegios, las familias, o sea, es una violencia generalizada. Entonces, hay que pensar es cómo vamos a cambiar ese chip desde lo más profundo como de los seres humanos, cómo podríamos llegar a hacer ese cambio de mentalidad, como lo han hecho ya algunos países, pues están más adelantados. Entonces, bueno, Margarita, sí, ese cambio se lograría incluso a través de la formación y de la educación, pero también a través de campañas de concienciación y también de apropiación de la normatividad, porque muchas... Y también sanción, claro, pero no nos pero podemos también quedar sanción. solo en la sanción. Claro, yo quería No preguntarle nos a podemos quedar Lorena, solo en la sanción. solo en la sanción, sí. Hay que mirar, es la transformación cultural que requerimos para poder aceptarnos todos y todas como somos. Quería preguntarle a Lorena, en la red de mujeres populares trans o en la Antioquia Trans, ¿qué campañas están realizando, por ejemplo? ¿Qué campañas realizan con la sociedad de manera que se pueda generar esa concienciación del respeto y de la aceptación de la dignidad de las mujeres trans y de la población LGTBI? Ya por lo menos en Medellín tenemos una política pública para la población LGTBI y eso lo tenemos que hacer cumplir también. Nosotras las mujeres también ya tenemos una política pública para las mujeres urbanas y rurales de Medellín, que de alguna manera esto también desde el Movimiento Social de Mujeres hemos tratado de apropiárnosla. Pues bueno, desde Antioquia Trans y desde la red se han manejado
concientizaciones, se han hecho Pero entonces, ¿cómo trabajos también? de campo. Sí, se ha hecho pues como mediante concientizaciones, se ha hecho trabajo de campo y se ha salido a las calles. De hecho, con Antioquia Trans hace un tiempo se hizo un trabajo que se llamaba Pintando la Diversidad y era como dando a conocer esas diferencias en cuanto al espectro de diversidad, que en cuanto a la sigla T hay muchas posibilidades y que todas son completamente diferentes y que son completamente respetables, que ahora también se entra lo no binario, que son personas que no se encasillan dentro de un género y pueden transitar en medio de los dos, entonces también se ha manejado como mucho eso. Se ha trabajado también en concientización con la institucionalidad, que muchas veces tampoco es falta de educación y sigue pues como la reincidencia. Desde la colectiva trabajamos como por visibilizar esas problemáticas, como por visibilizarnos y quitar un poquito como ese sesgo y como desmitificar lo que es ser mujer trans, porque todo el mundo también lo asocia como con la prostitución, la calle, la drogadicción, etcétera, ¿cierto? Que si se es mujer trans, entonces solamente puedes estar en una peluquería o en la calle y no es así, pues habemos muchas que desempeñamos labores completamente diferentes, tenemos las mismas capacidades que los demás y pues también somos sujetas de derechos, entonces es un poco lo que se muestra a la gente mediante los trabajos que venimos haciendo. Yo quisiera decirle algo a Lorena. Claro que sí, Margarita, bien llegada. Lorena, que primero que te felicito porque veo que eres una mujer supremamente formada y comprometida con el tema. Y tú dijiste ahorita que no solamente es la educación, yo digo que uno cambia de pensamiento siempre y cuando uno tenga otro pensamiento. Pues mientras que usted tenga el mismo pensamiento, pues usted va a seguir pensando igual. Resulta que es que sí necesitamos más educación, pero no de la misma. Porque es que si seguimos educándonos tal cual como nos venimos educando, vamos a seguir teniendo seres humanos intolerantes, irrespetuosos, violentos y violentas, y el patriarcado es una sombrilla que nos coge a mujeres y a hombres y a niñas y a niños y a trans y a todo por igual. O sea, yo no sé cómo pensará una trans mujer que no tenga tu educación, tu conocimiento y tu formación. O sea, no sé cómo se sentirá, qué pensará, ¿cierto? Porque yo sí sé, por lo menos, cómo piensan mis amigas, muy queridas, pero muy mal educadas, en el sentido de que no tienen educación, por ejemplo, feminista, y son más patriarcales que el mismo patriarca. Entonces, yo medio, porque es que hoy en el mundo, hombres y mujeres somos todos y todas patriarcales. No existe ninguna feminista. Somos patriarcales en vía o en rehabilitación, tratando de identificar en qué es que estamos, cómo es que estamos, por qué es que pensamos así, qué es lo malo de pensar así, a quién estamos afectando, qué es lo que estamos produciendo cuando pensamos de esa forma. Entonces, por eso me parece supremamente importante estar pensando como el fondo real de esta cultura patriarcal. Yo la verdad sí creo, y por lo que medio he estudiado alguito, al final le echamos la culpa todo a la cultura patriarcal, y la cultura patriarcal es enseñada. Dicen que se la inventaron hace más o menos unos 6.000 años, pues, y fue exactamente pensada, escrita y trasladada. Entonces a mí sí me parece que si queremos cambiar
pensamientos, porque ¿qué somos los seres humanos? Pues los seres humanos somos cuerpo, mente y espíritu un poquito. Entonces, si usted, los seres humanos somos, o sea, hombres, mujeres, niños, niñas, trans, lo que sea, pero este pensamiento, esta boca, esta voz, esta palabra, o sea, nosotros somos lo que nuestra mente produce. Entonces tenemos en principio que cambiar mentalidades, educar, pero de la educación que nosotros pensamos que es una educación buena, Margarita. ¿cierto? Sí, requerimos una educación no sexista y una educación integral que contenga todos los enfoques. Vamos a terminar entonces esta proyección con la conexión con la emisora Sonar Radio y continuamos entonces con el programa en Facebook Live y en el canal de YouTube. Sí, a todas las personas que nos han estado acompañando por la emisora, un agradecimiento muy grande. Lo esperamos el próximo sábado por nuestro canal de YouTube y por nuestra línea de Facebook para que nos veamos entonces la emisión sabatina, que creo que también la que va a liderar esta emisión va a ser Jenny. Entonces, a todos nuestros compañeros de la Zona Radio 88.4, un cordial saludo y los esperamos para el próximo sábado y nosotros seguimos en línea en Facebook. Bueno, sí, con respecto a lo que planteaba pues Margarita Rosa, la necesidad de tener una educación no sexista, una educación integral que contenga todos los enfoques, el enfoque diferencial, el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, porque nosotras también somos defensoras de derechos humanos. Solo que es un gran reto en este país en términos de todo lo que estábamos viviendo política y socialmente, pues Margarita tiene mucha razón que hay que trabajar con la sociedad en términos de las causas del conflicto, por qué se está dando, y las causas del conflicto sabemos que tienen mucho que ver con las condiciones materiales de las mujeres también, la posibilidad que la mujer tenga un empleo, ¿no es cierto? La autonomía económica es vital para que la mujer también pueda tener una autonomía y una independencia económica. Y la formación y la educación es vital para nosotras las mujeres. Entonces, en todo ese proceso de participación nos hemos dado cuenta, pero también hay otro asunto, muchachas, compañeras, que en este programa y en el movimiento lo hemos observado, la juntanza. No, para nosotras es muy importante la articulación, o sea, es muy importante extender esas alas, esas redes de apoyo y ayudarnos entre sí, ayudarnos entre todas y también ayudarles a los hombres. O sea, para mí, realmente yo creo que el concepto de, de feminismo ha sido muy mal interpretado también en la sociedad, porque el feminismo se cree que es una lucha contra los hombres. No, el feminismo es una lucha contra un sistema, todo un sistema político, económico, social, que implica que las mujeres tengamos que estar subordinadas y sometidas y que no seamos reconocidas también como sujetas políticas. Entonces, esta es nuestra lucha histórica, pues la llevamos con Rosita Turizo desde los años 20, pues Rosita Turizo en plena juventud, pero ahora en el 2020 estamos también en esa misma lucha. La pregunta que quiero hacerles es, ¿ustedes consideran que como la frase que expresaba Frida Kahlo, árbol de la esperanza, mantente firme? ¿Ustedes consideran que debemos mantener la esperanza de esta transformación y de este cambio en el país? ¿Ustedes creen, cómo han visto también la situación, Margarita, con el movimiento Estamos Listos, Estamos Listas, y con la incidencia que hemos tenido también como movimiento, y también Lorena, desde el movimiento LGTBI, desde las mujeres trans y la población LGTBI, las mujeres lesbianas, que también ya tenemos un escenario en la ciudad? ¿Cómo ven la situación? O sea, todavía aquí seguimos esperando que esto cambie y haciendo y transformando la realidad. Lorena, habla si quieres. Pues sí, todavía hay esperanza porque a pesar de que esto va lento, pues ya hay grandes cambios, ya está muy abierto el panorama para todo esto, ¿cierto? Vemos que en otros tiempos era mucho peor ser diverso
pero pues a pesar de que ahora todavía se viven muchas violencias, está muy abierto y ya la gente es más receptiva, es más respetuosa. Entonces, por ese lado veo el futuro mucho mejor. Sí, yo también lo veo así igual como Lorena. Y aquí me acuerdo de un dicho que la esperanza es que es lo último que se pierde. Es O lo sea, último que se pierde. nosotras ni nosotros podemos perder la esperanza, aunque estemos en unas condiciones difíciles, pero los seres humanos tenemos que seguir en la lucha mientras que estemos vivas y vivos. Y tú me preguntabas por el movimiento de Estamos Listas. Me parece, yo hago parte del movimiento de Estamos Listas. Me encanta, me parece que es un avance. Incluso está demostrado y la ONU, yo creo en la ONU, creo en los países que apoyan a la ONU en el tema, por ejemplo, de la paridad 50-50, que ese es el lema hoy de ONU Mujeres, en donde si en los cargos de poder político, en los congresos, en las asambleas, en los consejos, en todos los cargos públicos, por lo menos, hay paridad de hombres y mujeres, entendiéndose mujeres que también ahí van las mujeres trans, las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres gordas, las flacas, las bonitas, las ricas, las pobres, las todas, son todas las mujeres y todos los hombres también. O sea, que el pensamiento femenino de las mujeres y el pensamiento masculino de los hombres es un complemento. Cualquier cosa que se tome solamente con un solo y exclusivo pensamiento no funciona. Entonces, primero queremos la ley de la paridad y en el mundo estamos luchando por esa ley de la paridad. ¿Cierto? La ley de la paridad, la alternancia y la universalidad, que nos lo ha negado el Congreso de la República de Colombia hace muchos años y hace muchos años las mujeres hemos querido eso y ahora nos la aceptaron a cuentagotas y así no debe ser, porque de inmediato empiezan a cambiarse las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales, de ética y de honestidad en los países. Bolivia fue capaz, Perú fue capaz, México fue capaz, Costa Rica fue capaz, Argentina fue capaz y Colombia no ha sido capaz. Y las medellinenses por primera vez en Colombia hicieron incluso lo que las sufragistas hace muchos años, porque yo sé por mi mamá y porque la acompañé siempre, y muchas decían, hay que hacer el partido político de las mujeres, pero si es difícil para los hombres que se los inventaron y fueron los primeros que hicieron partidos políticos, ¿cómo será para nosotras las mujeres que solamente hemos podido rasguñar los estatutos de los partidos políticos, porque solamente rasguñarlos? O sea, meterles ahí algunas normitas donde digan que sí nos van a tener en cuenta y no nos tienen en cuenta. O sea, nos sacan cada vez que pueden, porque eso es una lucha de poderes. Entonces, el movimiento político de Estamos Listas es un movimiento político que hay que apoyarlo, las mujeres y todos los hombres feministas que quieran estar con nosotras, porque feminista es un hombre o una mujer que crean la igualdad de derechos, deberes privados y públicos y oportunidades entre mujeres y hombres. Es el quinto objetivo de desarrollo sostenible de la ONU. Es algo que va a generar alegría, bienestar, tranquilidad a los seres humanos. Entonces, Estamos Listas hoy fue capaz de tener casi 30,000 votos. Hoy tenemos un grupo colectivo de una concejalía colectiva, una Dora Saldarriaga, que es una abogada constitucionalista, defensora de los derechos humanos, ecuánime, que ha sido casi que la voz importante en este momento en el Consejo. Mire la importancia. ¿Qué tal que Dora Saldarriaga no estuviera ahí? Está pensando en el sistema de cuidado de todo Medellín. Está pensando en temas que los hombres no alcanzan y no los estamos criticando. Es que los hombres piensan de una manera, las mujeres pensamos de otra y por eso el complemento. Las mujeres, todas las mujeres, todas. Entonces,
yo digo que tenemos que seguir para adelante, nos tenemos que, como dice Jenny, la juntanza es muy importante. Tenemos que seguir en juntanza, respetándonos con el tema de la sororidad de las mujeres. Y bienvenidos todos los hombres, aliados, feministas, porque yo tengo un dicho y tengo una creencia, que hombres decentes y mujeres decentes en la política y en el poder, muy difícil, muy poquitos. Entonces nos tenemos que juntar las mujeres, las feministas, los hombres feministas, los decentes, las decentes, las que queremos un cambio, las que tenemos esperanza, las que queremos que a todos nos vaya bien y a todas nos vaya bien, que queremos un gana-gana, que queremos un planeta diferente, un planeta sin ese plástico, sin una estructura patriarcal tan dura para hombres y mujeres. ¿Por qué no? Eso se puede hacer. Tuvimos un frenón de un momento, un virus nos suspendió y frenó el planeta entero. ¿Por qué no frenamos nosotras y nosotros y pensamos, a ver, ¿y qué queremos y cómo lo queremos hacer? O sea, hacemos lo que queremos, los sueños que tengamos en nuestra cabeza y en nuestra mente, lo hacemos. Querer es poder. Entonces la esperanza, Jenny, siempre, Lorena siempre, Jorge siempre, vamos a seguir teniendo esperanza hasta cuando sea el último momento de nuestras vidas. Gracias, Margarita. Pues nuestro lema como mujeres, histórico también, las mujeres insistimos, resistimos, persistimos y nunca desistimos. Nosotras las mujeres, entonces, pero también la sociedad, eso hemos visto también que este pueblo colombiano ha sido también muy luchador por la paz, porque es que realmente la violencia ha sido incesante acá, pero ya estamos tomando esa conciencia de que merecemos cerrar ese capítulo de guerra que hemos vivenciado. Queremos vivir en paz. Lorena, te hago una pregunta con respecto a la participación. En la lista de Estamos Listas había una mujer trans, había una mujer también diversa. Cuéntanos, ¿a ti cómo te parece también esa participación de las mujeres en la participación política? No, pues me parece excelente, aparte que hay que abonarle a Estamos Listas, que son muy tesas y han cogido esa bandera, de hecho, en la diversidad, porque Dora Saldarriaga es la que lleva la vocería de la comunidad LGBTI dentro del Consejo de Medellín. Entonces, nada, tienen todo mi apoyo y me encanta el trabajo que están desempeñando. Sí, la verdad es que Dora Cecilia para nosotras también es una mujer referente muy importante, como la referencia Margarita y Lorena, y yo también la conozco y todas la conocemos, es una mujer súper sorora, muy diligente, muy atenta, supremamente profesional, una mujer que sabe lo que está haciendo y con mucho amor también por el movimiento social de mujeres y por el movimiento LGTBI. Y con respecto a esto, muchachas, ¿qué les parece también la instalación de la Comisión de Género en el Consejo? Porque esto es un avance para nosotras las mujeres en términos de los derechos políticos también, ¿no es cierto? Ya en el Congreso tenemos una esto lo iniciamos, digamos así como todo este lobby, desde la participación se inició también y de la necesidad de la juntanza de las congresistas mujeres y de las asambleístas en la asamblea departamental, de las diputadas, de las concejalas, en unas comisiones de género, las bancadas. Esto también fue pues a raíz de la ley de bancadas, ¿no es cierto? Pero fue un avance para nosotras las mujeres el haber definido las comisiones de género. Aquí en Medellín tenemos una comisión de género muy interesante, constituida por 5 mujeres, hay 5 mujeres concejalas, entre ellas pues Dora Cecilia Saldarriaga, está también Aura Marlene Arcila, está Ana Paulina, son 3 chicas de Centro Democrático. Natalia, Paulina, no recuerdo, me disculpan el nombre de la otra compañera, pero, o sea, son 5 concejalas muy empoderadas, 5 concejalas, y donde observamos que Dora Cecilia Saldarriaga ha tenido también una incidencia muy fuerte, muy valiosa para nosotros. Público de toda la incidencia. ¿Ustedes cómo les parece también esta bancada en el Consejo? Lorena.
Pues no, me parece importante que dentro de algo que siempre ha sido tan patriarcal, tan heteronormado, se pueda las mujeres empoderar y mostrar ese trabajo y mostrar que también se puede. Entonces me parece súper importante esa bancada de mujeres. Sí. Cuando se hacen esas comisiones de equidad de género para las mujeres, eso es un fin y es muy importante, como lo dice Lorena y como lo dices tú, Jenny, porque es una comisión que revisa cada acuerdo o cada ordenanza o cada ley que está en proyecto y que se expide para que esa ley, esa ordenanza o ese acuerdo tengan lo que se ha llamado la perspectiva o el enfoque de igualdad o equidad de género para las mujeres. Entiéndase, todas las mujeres, Lorena, todas las mujeres. Entonces, eso aquí en Colombia nos lo enseñó una señora que se llama Evangelina García Prince, en principio, y fue la que organizó la bancada en el Congreso y la que hizo que se hiciera la comisión para la equidad de las mujeres en el Congreso y nos indicó que eso existía, que eso se hacía en las corporaciones que expedían o leyes u ordenanzas o acuerdos. Ella es una venezolana que fue ministra de las mujeres en Venezuela y ella es una asesora para los estados latinoamericanos en el tema de incidencia política feminista. Entonces es muy importante esas comisiones que existan y que estén, porque son ellas las que revisan que las leyes sí tengan esa perspectiva y ese enfoque, ¿cierto? Y ese enfoque de derechos, enfoque de género, obviamente que una persona que esté ahí haciendo ese trabajo, pues lo va a hacer integralmente. Y qué bueno sería que desde ya empezáramos nosotras y nosotros a pensar en una alcaldesa. Yo les dije mucho a las de Estamos Listas, pero ellas dicen que todo paso a paso, pero nosotras también y nosotros tenemos que ir pensando en una alcaldesa mujer para Medellín y ahí se va preparando. Dora Saldarriaga sería una excelente candidata. ¿Por qué no? ¿Cierto? Y las oportunidades las pintan calvas. En este momento ella tiene los micrófonos. Ya el uribismo no está pensando para el 22 y ya todo el mundo está hablando sobre candidatos y candidatas. O sea, nosotras también tenemos que empezar. Obviamente que todo poco a poco, porque yo entiendo que Estamos Listas es un movimiento que va expandiéndose. Estamos Listas, sabemos también todas nosotras que existen otros países y ha dado su efecto. Entonces, tenemos que seguir ahí, nos tenemos que seguir usufructuando y enterando y formando en toda esa política feminista y entiéndase feminismo, humanización de la humanidad. Entonces, ahí les dejo solamente ese tipcito para que lo vamos pensando. Fortalezcamos este partido político, porque este movimiento político, porque no es un partido, sino que es un movimiento político desde las mujeres, pero muy interesante y muy incidente que ha sido. Yo creo que también de alguna manera Estamos Listas, ha sido como, ha recibido todo este aporte desde el movimiento sufragista, desde las sufragistas. Mira, tú estás ahí también apoyando a fortalecer este movimiento XXI, digámoslo así, o sea, como las sufragistas del siglo XXI que todavía seguimos exigiendo nuestros derechos políticos y requerimos mayor incidencia en esa plana política. Y también para el asunto de la presupuestación basada en género, porque es muy importante tener presupuestos basados en género. ¿Ustedes qué consideran, compañeras, al respecto de este tema? Porque realmente la participación social y política la hemos evidenciado también nosotras las mujeres en términos de la posibilidad de fortalecernos
pues fortalecernos también en esa participación. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, por ejemplo, desde la Mesa de Cuidado de Medellín y de Antioquia, estamos dándole muy fuerte a que las mujeres conozcamos cómo se hacen los presupuestos públicos, que es muy importante, y cómo se evalúa también, porque a nivel nacional hay unos validadores que se tienen para el aporte que las mujeres hacemos al Producto Interno Bruto. Y ese aporte se está trabajando para el tema de la economía del cuidado, porque nosotras, las mujeres, sino también desde el trabajo doméstico que realizamos con nuestras familias, el trabajo y la economía del cuidado. ¿Ustedes cómo consideran de importante presupuestación pública? Lorena, a ver, cuéntanos. Bueno, pues me parece muy importante lo de la presupuestación, ya que todavía hay falencias en muchos temas y pues las mujeres tenemos necesidades específicas, ¿cierto? Que, que les falta todavía llenar. Entonces, por ese lado me parece muy importante que se pueda llegar a ello. Exactamente lo que acaba de decir Lorena, lo dijeron las francesas y los franceses desde 1980, cuando empezaron a trabajar, vuelvo y les recuerdo, la ley de la paridad, que Francia fue fue el primer país que empezó a querer y a luchar para que existieran paridad, hombres y mujeres en el poder. Y ellas y ellos, porque son ellas y ellos, decían que la principal razón para que las mujeres estuvieran ahí era porque se requería la voz de las mujeres y porque las mujeres teníamos una necesidad de, tal cual como lo dijo Lorena, diferentes a la de los hombres. Entonces las mujeres, como nos ha correspondido por la cultura, estar en lo privado, en lo doméstico, en el cuidado, resulta que los hombres creen que eso se hace por obra y gracia, será del Espíritu Santo, yo no sé de qué será, pero eso se hace es por la obra y gracia de las mujeres, de la espalda de las mujeres, del trabajo de las mujeres, del sueño de las mujeres, de la recreación de las mujeres. Entonces eso es una cosa que es supremamente dura, que como le decía Jenny ahorita, está ya catalogada la economía del cuidado, que equivale a casi el 50% del Producto Interno Bruto. Dicen que el 45%, pero y eso mal calculado. Entonces, es absolutamente necesario tener presupuestos que se dicen presupuestos con perspectiva de igualdad o equidad de género para las mujeres. Y hay ya personas que enseñan cómo hacerlo, porque es que uno cree que uno se las sabe todas, pero no. Este tema, de esta perspectiva de equidad de género, hay que estudiarla y los presupuestos se hacen con esa perspectiva. Entonces es, por ejemplo, no dejar todo el presupuesto principal para las obras grandes de cemento, sino que se tienen que dejar presupuestos, por ejemplo, para lo que hoy es el principal proyecto de Estamos Listas en el tema del sistema del cuidado. Es que el cuidado es muy dispendioso, entonces hay que estudiarlo y hay que revisarlo y hay que ver cómo se le adjudican recursos a esos temas y así sucesivamente. Entonces, cuando mujeres y hombres y cuando esas perspectivas de las mujeres indicando sus necesidades, sus prioridades, tienen la voz, tienen la palabra y el poder, porque es que uno con bastante palabra y sin poder, ¿para qué? Por eso es que se requieren las mujeres ahí, en el poder, como alcaldesas, como concejalas, como diputadas, como gerentas. ¿Por qué? Porque es que uno habla y al final no se hace nada de lo que uno dice, pues entonces por eso se requiere que tengamos poder para poder hacer lo que se necesita. Poder para poder transformar. Sí. Bueno, ya vamos llegando como al final de este encuentro, de esta conversación tan rica. No sé si Jorge quiere decirnos alguna cosa. Yo veo que levanta la mano.
Desde hace rato, mi compañera. Ay, Jorge, disculpa. Escucharlas, ustedes créanme que es una delicia escucharlas, y más que todo cuando nos remontamos en la historia y nos habla Margarita de su madre Rosita. Para mí eso es maravilloso escuchar pues, esta historia. Lorena, sus argumentos también es maravilloso. Y yo quisiera retomar algo de lo que ustedes han venido hablando, y es precisamente el feminicidio como un fenómeno social y un fenómeno estructural. Y retomo lo que decía la compañera Margarita, la abogada, y es una cuestión de formación. Yo creo que la educación es la base principal de la economía de una sociedad, ¿sí? Y si nosotros no cambiamos esas formas de educar, no vamos a hacer nada. Para nosotros va a ser un poco difícil, porque hay dos formas de educar, como ustedes bien lo saben, y es la educación formal, la academia, la escuela primaria y secundaria, que no se les dé la mayor voluntad. El sistema educativo de la educación pública en primaria y secundaria, créanme que es pésimo. No estamos educando a estos jóvenes para poder cambiar un poco esta sociedad, sino para seguir obedeciendo. Y aún peor cuando estamos hablando de la educación informal. Y me explico, me voy directamente a la televisión, a los medios de comunicación. Nosotros en los canales de YouTube, en varias plataformas y en la misma televisión vemos el tipo de producciones que se están dando, donde programas como Acapulco Short, donde Persiguiendo Infieles, En Manos al Fuego, todo ese tipo de realities dejan a la mujer en una etiqueta muy lamentable, que no estamos aportándole con ese tipo de programas, no le estamos aportando nada a la transformación social que nosotros realmente necesitamos. O sea, ahora ya la responsabilidad depende de cada uno de los padres de familia. Ahora se puede, desde la generación de Margarita, se puede decir que contamos con padres que son universitarios, y que somos universitarios para educar a los hijos. Depende de nosotros más que la educación formal e informal. Es que nosotros mismos les vamos dando esas instrucciones para que ellos vayan transformando más esta sociedad, ¿sí? Entonces, es lamentable. La conectividad nos ha llevado hoy esta pandemia, que los muchachos estén conectados en muchos de esos realities que les acabo de mencionar, y que a mí personalmente, les confieso, me gusta, pero es por hacerles otro tipo de lectura, ¿sí? El papel y el rol a nivel de estrato social, a nivel de género, es mirar una cantidad de cosas, porque no todo es libreteado, como lo dicen por ahí, sino que hay cosas que son muy reales. Ahora, importante también, yo no utilizo el término juntanza porque tengo un rayón con ese concepto, porque me dejó una secuela bastante bárbara con ciertos personajes de los cuales salió ese término. Pero yo sí digo esa articulación. Yo creo que la clave también es articularnos. Y retomo cuando ustedes mencionaban los términos de feminismo, yo le sumaría otro que es libertad. Yo creo que esos términos han sido hasta malinterpretados por las mismas féminas, ¿sí? Y no le han hecho un correcto manejo a estos dos términos, libertad y feminismo, ¿sí? Y los han mal utilizado y malogrado. Ahora, con respecto al papel o al rol de la mujer en la política, yo creo que ha venido ganando un puesto y un protagonismo muy importante, pero que hace mucha falta. Y lo decía la señora Margarita y lo decía Lorena. Hace mucha falta todavía que se le vaya dando ese papel protagónico a la mujer como tal. Y más que todo cuando la mujer ha sido tan víctima de la violencia en la historia de la humanidad. Recordemos casos, por ejemplo, como tribus indígenas que sacrificaban las doncellas por el cuento de sacrificar en nombre de un dios. Y mentiras que debajo de esto estaba el control demográfico. Sí, recordemos el fenómeno en la India con las niñas tiradas a las cañerías, que ahora pues se ha venido corrigiendo ese gran fenómeno estructural a raíz de algunas ONG que han intervenido en la India para evitar ese tipo de cosas. Y en fin, la mujer ha sido protagónica principal de la violencia que ha tenido la humanidad. Entonces, que venga recuperando ahora los espacios políticos también es muy relevante, pero yo creo que lo tenemos que hacer desde estos medios, y es precisamente ir sensibilizando a la mujer, primero de toda esa violencia que ha surgido que ha sido la víctima a través de la historia, y segundo, cómo irse articulando, porque bueno, yo le digo, usted mencionaba ahorita 5 mujeres en el Consejo de Medellín, faltan otros grupitos para que haya un poquitico de igualdad, porque en la política, y más que todo que está todavía tan manejada por esos patriarcados, tienen la estrategia y tienen la clave precisa
para cooptar a cualquier movimiento u organización que haya. La idea es que sean firmes y se estén ahí, no se dejen manipular de nadie. A mí yo lamento mucho desde el ejemplo, desde lo local, desde, digamos, las juntas de acción comunal, por ejemplo, o las juntas administradoras locales, de pronto CCPs, etcétera, algunos movimientos de la gobernanza local, cómo la participación de las mujeres ha sido cooptada por ese patriarcado. Y uno ve en esos movimientos sociales mujeres que han sido feministas y que terminan postradas ante un líder, ante un patriarca de eso. Entonces uno se extraña. Bueno, esta es una de las tantas que ha hecho mal uso del término feminista. Entonces es muy, muy bueno ir hablando, y este tema, este de hondo calado, mejor dicho, esto hay que mucha tela para cortarle. Pero la idea es esa: yo adoro a las mujeres, yo las amo con todo mi ser. Yo las amo con todo mi ser, y el llamado es precisamente articulación con las mujeres y los feministas, articularnos y trabajar precisamente en pro de la transformación social, porque al sistema educativo y al sistema político y al sistema económico bajo el cual estamos no le interesa absolutamente nada la transformación, y por eso esos contenidos que vemos en las redes, en la televisión, porque todos los días nos quieren ver más estúpidos. Entonces, ese es como mi mensaje: articulación es la clave y no dejarse cooptar por ningún canalla. Gracias, Jorge, por tus aportes y tus palabras de aliento. Sabemos que ha sido complejo. En los territorios, sí, como tú dices, vemos muy cooptadas también a las mujeres, pues por parte de los patriarcas comunales o barriales. Eso hace parte precisamente de la formación y de la educación que requerimos, de esa concienciación de que como mujeres y como sujetas políticas, nosotras también tenemos ideas y tenemos propuestas que hacer, y no tenemos que estar andando detrás de los hombres para que nos puedan apoyar nuestras propuestas, ¿no es cierto? O sea, es un ejercicio también más de empoderamiento social y político, que es complejo. Pues sí, máxime, por ejemplo, en las comunas, una ve la instrumentalización, por ejemplo, mucho de las adultas mayores por parte de los patriarcas de las comunas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque grupos, un grupo de adulta mayor puede mover hasta 200 mujeres, y esas 200 mujeres multiplíquelo por las familias y por la incidencia que puede tener, y con eso es que se alimentan también los patriarquitas en las comunas, y eso hay que revisarlo, o sea, desde esa participación social y política. Sin embargo, pues de todas formas, no se puede desconocer también los avances. Yo diría también que el miedo de la mujer, el miedo del hombre a la mujer sin miedo, ¿no es cierto? Como el poeta... Lucha de poderes. Sí, es una lucha de poderes, pero también es porque cuando las mujeres perdemos el miedo a hablar, a presentarnos en estos escenarios, a plantear propuestas, a sacar la voz, algunos hombres se sienten intimidados también, y se sienten, claro, hay una competencia para ellos, porque el liderazgo de esta mujer puede jalonar otros cambios que obviamente a él no le benefician. Entonces, de alguna manera también esa participación social y política hay que cualificarla, hay que irla formando y concientizando. Y pues bueno, quisiera como darle los agradecimientos a Lorena, a Margarita, con respecto pues al tratamiento de este tema muy interesante. Como dice Jorge, mejor dicho, esto tiene mucha tela para cortar y hay mucho que analizar acá. Sin embargo, pues los tiempos son muy cortos, y bueno, de todas formas nos gustaría próximamente volverlas a invitar a otros encuentros. Y las invito también para que sigamos en esta juntanza. Para nosotras, Jorge, la palabra juntanza sí es muy simbólica y es muy importante. Para nosotras, Jorge, la palabra juntanza implica el reconocimiento de la otra. Para nosotras, la palabra juntanza implica sororidad. La palabra juntanza implica apoyo mutuo. Entonces, juntar todos estos fueguitos, todas estas habilidades y destrezas y conocimientos que todas las mujeres tenemos, y hacer una fogata enorme para meter ahí en ese fuego al patriarcado y quemar ese patriarcado. Entonces, para nosotras sí es muy importante. No sé, muchachas, yo quisiera que ustedes también dieran unas palabras como de cierre, y darles los agradecimientos por compartir esta conversación.
Lorena. Pues bueno, no, encantada de haber estado esta tarde con todos ustedes, compartir con una interlocutora pues tan buena como tú. Y pues nada, la gente que abran un poquito sus mentes y que entiendan que también hay otras formas de construirse como mujeres, que la feminidad y el concepto de mujer no la da solamente un genital. Sí, así estoy de acuerdo completamente con Lorena. Y como nos dice un socio de la Unión de Ciudadanas, el doctor Albeiro Pulgarín, no sé si lo conocen, que es un constitucionalista, o sea, todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos lo femenino y lo masculino. Entonces, y él dice que los hombres también tienen que dejar que fluya su femenino y las mujeres también que fluya lo femenino, porque a pesar de que somos mujeres, se nos alborota es el tánatus, como dice él, que es el masculino. En todo caso, yo le digo a Jorge que nosotras adoramos a los hombres también, los amamos, los adoramos y que no solamente estamos trabajando para mejorarle las condiciones a las niñas y a las mujeres, sino a los niños, a las mujeres, a las niñas y a los hombres, o sea, a todos y todas. Y no solamente a los humanos y a las humanas, sino a las otras especies y al planeta. Existe un término que es el ecofeminismo. Es que nosotras y nosotros sin un planeta sano, alegre, verde, o sea, este planeta tan hermoso, por donde usted mire, lo único que existe es belleza. O sea, ¿por qué no que también las acciones de las y los humanos sean bellas, ¿cierto? Entonces tenemos es que propiciar ese enamoramiento real entre nosotras y nosotros. Y gracias Jenny, gracias Jorge, gracias Lorena. Me encantó haber estado aquí con ustedes y qué rico seguir hablando de estos temas siempre. Qué bonito. Muchas gracias, Margarita, por estas palabras, a Víctor, a Jorge, a la Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6, a Lorena también que nos está acompañando, a Margarita, pues que está acompañándonos aquí también con su voz. Y bueno, me despido, pues conclusiones, yo digo que es que conclusiones sacar de ese tema es que nosotras las mujeres continuamos trabajando, seguimos incidiendo para que podamos vivir una vida libre de violencias, para que podamos vivir una vida en paz, porque lo merecemos. Constitucionalmente está definido como un Estado social de derecho y nosotras merecemos, y nosotros como Colombia merecemos vivir en paz y que cese la violencia contra las mujeres, que cese el feminicidio. Hasta pronto, que estén muy bien todos y todas. Jorge, no sé si quieres. Sí, yo creo que nosotros y cada uno de nosotros tenemos la sartén por el mango y es precisamente la participación y como lo decían ustedes ahora, es la participación también en esa parte presupuestal porque ustedes como mujeres también tienen problemas y necesidades diferentes a nosotros. Tenemos la sartén por el mango y es desde los liderazgos comunitarios. Yo siempre he dicho, aquí la idea es que esos planes de desarrollo local estén enfocados en solucionar problemas estructurales y no solamente quedarse en lo coyuntural o las necesidades coyunturales. Entonces, es repensarnos todos los días, mirar a ver cómo vamos a transformar todo este cuento. Yo tengo mucha fe de que podemos lograr, antes de que nos muramos nosotros, podemos ver algunos cambios en nuestras nuevas generaciones o dejar esa semillita como la dejó Rosita en Margarita, como la dejó tu familia Jenny en ti, en Lorena en ti, revolucionarios. Tenemos que volvernos unos revolucionarios. Y en ti. Gracias Rosita. Y Margarita, entonces es volvernos unos revolucionarios y es transformar sociedad, no pasar por este mundo en vano sin dejar una buena huella, no, es simplemente que dejemos ese legado como por ejemplo nos lo dejó
nuestro líder comunitario Antonio López y otros demás. Pero la idea es que nosotros podemos transformar este cuento y tenemos que articularnos. Por eso, a ti Margarita, a ti Lorena, como a Jenny también, es volverles a hacer la invitación para que utilicen este espacio, esta plataforma de comunicaciones con la que nos contamos para que desarrollen sus temas en el momento que ustedes lo deseen y sean una social más de nuestro sistema de comunicaciones y de veeduría. Gracias. Les agradezco de todo corazón que haya participado en este programa, riquísimo programa, delicioso este programa. Gracias, Jenny, que invitada tan maravillosa. Muchas gracias a ti. Por YouTube. Seguirlos invitando para que nos vean por nuestra plataforma, por nuestro canal de YouTube, que nos vean el próximo sábado. Jenny va a estar encabezando ese programa y lo seguimos esperando para que nos sintonicen en la 88.4 Zona Radio de la FM. A todos un resto de tarde muy agradable. Que Dios les bendiga. Bueno, y cerramos con la frase nuestra: ni una más, ni una menos, vivas nos queremos y juntas nos protegemos. Un cordial abrazo. Lore.